Como bien sabe mi audiencia, a lo largo de mi carrera, que no es corta, he recibido miles de emails con testimonios e historias capaces de ponerle los pelos de punta a más de uno. Recientemente he decidido publicar algunas de esas historias y compartirlas con todos. Esto tuvo un efecto inesperado y a veces, confieso, inquietante. Y fue que muchas otras personas de toda índole, al ver publicadas historias reales en el canal, se animaron a escribirme y contarme sus propias experiencias. Y parte del material que he recibido es simplemente monstruoso. De todos los emails que recibo, hay algunos que me impactan particularmente. Este fue el caso de uno en particular cuyo título es Dross, somos un templo satánico. Matamos a una persona y queremos que tú y tu audiencia sean testigos. Tenía que leer el contenido de semejante correo, dado que temí lo peor. La vida de una persona estuvo en juego. No son pocos los casos de sectas de diversa índole, no solo satánicas, que han llevado a cabo diversos rituales con sacrificios humanos. Por tanto, sentí la responsabilidad inmediata de indagar un poco más. Mi tranquilidad no sería demasiada al ir ahondando en detalles, como enterarme que tenía a dicha secta más cerca de lo que yo pensaba. Está cuidadosamente organizada y opera en Argentina, con decenas de integrantes fervientemente adoradores de Satán. Llevan adelante oscuros rituales que, como verán, parecen parte de una película de Polanski, y cuesta pensar que son parte de la vida cotidiana de decenas de personas con las cuales convivimos en este país. Estimado Dross, lo que acabas de leer es cierto y no bait. Realmente somos integrantes de un culto satánico de corte clásico, de aquí de Argentina, llamado el Templo de Baphomet. Y realmente aniquilamos a una persona. Luego de hablarlo entre todos, decidimos ponernos en contacto contigo para compartirte todas las etapas de la destrucción de este hombre con el fin de cumplir dos objetivos. El primero y más importante para nosotros, que sirva de ejemplo para otras escorias como él, que abusan o agreden a niños pequeños. Algo que está estrictamente prohibido por las reglas que seguimos los satanistas de verdad, llamadas reglas satánicas de la tierra. Y segundo, que tiemblen ante nosotros, pues a las sombras servimos y en las sombras nos movemos. Nunca es nuestro brazo demasiado corto para llegar a estos seres repugnantes y aniquilarlos. Nuestra justicia no es la indiferente justicia divina que nada hace mientras los inocentes sufren, ni la inoperante justicia humana que deja en libertad a miles de delincuentes como este cada día. Nuestra es la justicia satánica, la verdadera justicia sobre la tierra. El segundo objetivo, Dross, es, luego de ver tantos videos en los cuales personas llamadas satánicas o satanistas cometen asesinatos y sacrificios con sus propias manos, de demostrarle al mundo que los auténticos satanistas no matamos con nuestras manos, no hacemos sacrificios humanos. No porque consideremos inmoral el acto de matar, que a veces está justificado, sino porque simplemente, cuando el curso de una historia amerita el asesinato de alguien, no necesitamos hacerlo directamente. No necesitamos delinquir ni usar nuestras manos, ni blandir nuestras dagas.
Tenemos fuerzas más poderosas capaces de infligir muertes más horribles a quienes la merezcan. Muertes que harían parecer al infierno un paraíso en comparación. No necesitamos mancharnos las manos, pues tenemos armas más letales. La magia satánica. Y particularmente algo que practicamos en contadas ocasiones: los rituales de destrucción. Mediante un ritual de destrucción podemos hacer a una persona objeto de la ira de los demonios más iracundos, poderosos y terribles del mismísimo infierno, bajo las órdenes de Satanás. Mediante estos rituales podemos ocasionar una larga agonía en el objetivo, una agonía que le hará suplicar por su pronta muerte, la cual no será rápida ni limpia. Mediante un ritual de destrucción podemos hacer, sobre todo, justicia. Como sabrás, una de las funciones de la justicia es ser ejemplarizante y por lo tanto pensamos: ¿por qué no llevarlo a cabo con registros documentales de todas las etapas y los posteriores resultados y luego difundirlo para que sirva de ejemplo? Y ahí es donde algunos de nuestros miembros que te aprecian, Dross, te recordaron y pensaron que el ritual de destrucción que vamos a compartir contigo no solo te será de sumo interés a ti y a tu audiencia, de un inmenso valor documental, ya que son rituales milenarios y secretos que solo unos pocos privilegiados han podido ver en persona, y que además servirán a nuestra causa de dar el ejemplo y hacer que personas similares a nuestra víctima elegida, un ser repulsivo y repugnante que seguramente tú y tu audiencia coincidirán en que merece lo que van a ver que recibió, lo piensen dos veces y comiencen a respetar no las leyes injustas de algún dios déspota, sino las simples leyes de convivencia de la tierra que harán posible en un futuro próximo la llegada del Hijo de nuestro Señor, el Anticristo, a gobernar con justicia este planeta. Pero ese ya sería otro tema. Te cuento, Dross, que soy el sumo sacerdote del templo de Baphomet, pero como todos nuestros integrantes llevo, por decirlo así, una doble vida. Tengo un trabajo normal en el cual me desempeño bien y paso desapercibido a la vista del ciudadano común, que poco sospecha que en las sombras dirijo los rituales de decenas de personas en toda la Argentina y mantengo contactos con otros cultos similares en más de 20 países. Mi profesión secular es la de oficial de policía, lo creas o no. Como verás, te adjunto la documentación. Y, de hecho, soy un muy buen oficial, respetado y valorado por sus semejantes, la mayoría de los cuales ignoran mi filiación religiosa al servicio de las tinieblas. Cierto día, una hija del templo se acercó a mí, preocupada, diciéndome que tenía razones más que fundadas para creer que sus dos sobrinas estaban siendo abusadas por su hermano de sangre, o sea, el padre de ellas, un sujeto a quien llamaremos Cristian. Yo le dije que no se preocupara, que averiguaría más al respecto, y así lo hice. Revisando el sistema informático de nuestra policía, encontré aquel apellido, un apellido que me era familiar porque era poco común, el mismo apellido que la hija del templo, su hermano. Abrí el archivo en cuestión y se trataba de un arresto e indagatoria de un sujeto por presunto abuso de sus dos hijas, a una de las cuales le provocó incluso lesiones genitales en el acto del abuso, ya que era demasiado pequeña. Este hijo de puta, perdóname la expresión, Dross, había sido detenido, interrogado
y finalmente puesto en libertad, debido a que un juez archivó la causa por falta de pruebas. Lleno de indignación, leí que sus abogados habían argumentado que la niña se produjo las lesiones ella misma con un frasco de champú mientras se bañaba. Pero en mi experiencia como policía, al leer todas las declaraciones, incluyendo las de la niña, me quedó claro que este asqueroso sujeto efectivamente había abusado de las dos. Ellas lo habían delatado en una consulta médica, aunque ahora nadie les creía. La hija del templo, que había acudido a mí, tenía razón en sus sospechas. Esta hija del templo, Dross, a quien llamamos ritualmente Magistra Nefertiti, es una de las sacerdotisas de nuestro culto y una amiga muy querida para mí. Me comuniqué con Magistra, no puedo decir su nombre verdadero. Le comenté lo que había encontrado y ella se puso bastante mal. Tan mal se puso que mi instinto policial me dijo que había algo más allí. Le pregunté si estaba así de mal por sus sobrinas y me confesó que no solo eso, sino que el indeseable masculino también había abusado de ella cuando era pequeña y que por eso estaba segura que ahora lo estaba haciendo con sus sobrinas. La tía de estas dos inocentes niñas estaba furiosa, no solo porque había padecido abusos de pequeña, sino porque amaba a sus sobrinas. Y créeme, Dross, que los demonios también amamos, con la misma fuerza con la que odiamos, sabemos amar. Nos reunimos. Yo le llevé copia del expediente en el que pudo ver el parte médico, los datos de su hermano y las declaraciones de las dos niñas. Ella ahí me contó que le daba asco, que de hecho ella era la madrina de la niña que había sido lastimada supuestamente con un frasco de champú y que de hecho ella era la tía favorita de ambas. Me dijo que ella quería justicia. La justicia humana le había fallado a esas niñas. Y por eso se había volcado a nuestro templo. Lo que ella pedía ahora era la justicia satánica. Me pidió algo que no es habitual que los miembros pidan, pues todos sabemos lo peligroso que es. Me pidió que destruyéramos a su hermano mediante un ritual de destrucción. En una destrucción a distancia, sí, necesitaríamos invocar e incorporar a un demonio mayor, posiblemente a Marbas. Uno de los hermanos o hermanas debería aceptar ser poseído, pero no puede ser tú misma, pues tú le deberás pedir el favor al demonio. Quiero destruir a ese hijo de puta porque, como ya te confesé, yo no solo no dudo de mis sobrinas, sino que simplemente sé que este desgraciado lo merece, porque me hizo lo mismo cuando yo era pequeña y él tenía como 20 años. Yo lo había perdonado y dejado pasar como cosa típica de la infancia y de las religiones. Pero esto no se debe perdonar. Este hijo de puta siempre fue así. Desde ese momento comencé a contactar a todo el convento para reunirnos en el groto y llevar a cabo el ritual de destrucción y, mientras ultimábamos los detalles, algunos hermanos, como te dije, Dross, tuvieron la idea de documentar todo para luego enviártelo. ¡Salve Lucifer! ¡Salve Lucifero Focale! ¡Salve Marbas!
Que así Sí sea. El ritual llevó varias etapas. La primera de todas involucraba la realización de una misa negra. El video que adjunto Dross es quizá una de las pocas misas negras que verás documentada, ya que usualmente los satanistas no compartimos estos rituales con nadie, y sin embargo creemos que en este caso la situación lo amerita, para que se comprenda cómo funcionan nuestras armas y la efectividad de las mismas. Durante la misa negra invocamos a Baphomet, la forma terrenal de Satanás, príncipe de las tinieblas y señor de los infiernos. La idea de realizar esta misa negra es granjearnos el favor de las majestades demoníacas para mostrarles nuestra buena voluntad y lealtad hacia ellos. Y luego, si procede un segundo ritual, las peticiones al enviado de los infiernos en nuestro ritual de destrucción, quien queríamos que fuera el mismísimo Marbas, demonio de la destrucción. Esto se asemeja a pedir audiencia con un presidente o rey. Primero se le envía una petición mediante un protocolo formal y adecuado con todo el respeto que él mismo merece. Si la autoridad accede a la entrevista, generalmente envía a un ministro vinculado a lo que uno desea solicitar. Pedimos una audiencia con Baphomet para que en el ritual de destrucción nos envíe a la deidad adecuada para llevar a cabo dicha destrucción contra este individuo abusador de menores, a quien daremos a todos los efectos el nombre de Christian. Y créeme que la ironía no es gratuita, ya que esta basura humana es de hecho adepto a una fe cristiana en particular, la cual no voy a mencionar, dejando en claro la hipocresía de muchas de estas religiones. Ven, Marbas, gran presidente infernal, te invoco con licencia del gran emperador Lucifer, por intermedio de su primer ministro, Lucífugo Rofocale, y por tu propio nombre y firma, para que me asistas en este ritual de destrucción. Concédeme el poder para destruir el cuerpo y el espíritu de quien me ha ofendido. Penetra su corazón con el veneno de mi odio y provócale una enfermedad mortal que lo arrastre irrevocablemente al infierno. A cambio de este pedido, te entrego mi alma eterna como tu bien, para que hagas con ella lo que desees. ¡Salve Lucifer! ¡Salve Lucífugo Rofocale! ¡Salve Marbas! ¡Que así sea! La misa negra fue un éxito, y mediante sueños, mejor dicho, mediante pesadillas, es que recibí la autorización de las huestes infernales para proceder con el ritual de destrucción, el cual debíamos hacer en una cámara ritual aparte, pues los demonios de la destrucción como Marbas vienen con una carga de odio intensa que luego impregna los lugares y que debemos cuidarnos de limpiar muy bien al terminar. Cuando un ritual de destrucción se lleva a cabo y no se cierran bien las puertas que se abren desde y hacia el infierno, cuando no se limpia bien la zona y cuando se hace en áreas no preparadas a esos efectos, es que podemos ver resultados indeseados posteriormente, como casas malditas o lugares endemoniados de los cuales tu canal abunda en ejemplo. Los demonios Dross son espíritus libres precisamente, y si bien tienen jerarquías, no siempre siguen las reglas, y a menor jerarquía del demonio, más impredecible es. Esto es algo a tomar en cuenta para cualquiera que tenga pensado meterse en este mundo. A más fácil de invocar, más peligroso es un demonio.
Como sumo sacerdote y magíster de mi culto, esto lo sé muy bien, y como policía lo comparo a los delincuentes, los cuales, cuando son menores por su falta de sentido de responsabilidad, suelen ser más peligrosos que los delincuentes mayores. Nos reunimos para el ritual. Una de las hermanas ofrecería su cuerpo a Marvas, demonio de destrucción el cual la poseería. Al mismo tiempo, haríamos la transferencia mística del corazón de Christian, el abusador, a un corazón bovino, tras lo cual Marvas volcaría su ira sobre éste, apuñalándolo y luego quemándolo. Invocaríamos las 7 maldiciones del infierno. Y en este punto, mientras el demonio habita el cuerpo de la hermana, es importante mantenerse recitando las palabras rituales para que el demonio se enfoque en la víctima y no vuelque su ira hacia nosotros por haberlo molestado. Ya incinerado y apuñalado el corazón de la víctima, en este caso Christian, se toman los restos y se entierran en una zona cercana a su casa, la cual sabíamos perfectamente gracias a su hermana. Y así lo hicimos esa misma noche. Todo estaba hecho y ahora era solo cuestión de esperar y no necesariamente mucho. Este demonio en particular que invocamos es extremadamente cruel con sus víctimas y por eso lo elegimos en particular. En nuestro ritual de destrucción, Marvas apareció tan cargado de odio al saber el nombre de su objetivo que nos irradió una suerte de malestar que nos duró varios días, quedando a los integrantes del ritual con algunos dolores de cabeza y mareos. Con mucha discreción le pedimos a la hermana de Christian que estuviera al pendiente y ella nos dijo a todos, a través del grupo privado de Telegram por el cual nos comunicamos, que nos tendría informados. No solo era curiosidad. Así como documentamos el ritual, queríamos documentar las consecuencias del mismo. Y esas consecuencias, Dross, no tardaron en llegar. Magistra Nefertiti me mandó una tarde un audio por Telegram que decía con visible emoción: Magíster, está internado. Al hijo de puta lo internaron anoche. No saben bien qué tiene, pero enfermó y se desplomó en el trabajo. Christian, según le contó la esposa a nuestra hermana del templo, había comenzado a sentirse mal, con una serie de dolores en el pecho espantosos y falta de aire, tras caer desde una pequeña altura en el trabajo durante un mareo. Llamaron a la emergencia, la cual acudió y decidió a proceder con la internación. El pronóstico era reservado. El sujeto al parecer tenía una fracción de eyección cardíaca muy baja. Se había llenado de edemas, acumulación de líquidos y no toleraba los alimentos, los cuales vomitaba constantemente. Lo tenían bajo calmantes debido a los intensos calambres y dolores de los cuales se quejaba, y los médicos le dijeron a su esposa que no tenían idea de qué se trataba el cuadro que padecía. Simplemente los doctores no tenían explicación. Por supuesto, nosotros y la hermana de Christian sí teníamos explicación. El demonio de la destrucción, Marvas, estaba haciendo estragos en él. El ritual había sido un éxito, lo cual no nos sorprendió, dado que conocemos el poder de estas fuerzas. Habrá quienes le buscarán una explicación racional y dirán que fue solo una casualidad que se descompensara cardíacamente justo poco después del ritual, pero que el público juzgue Dross al ver el video de este sujeto agonizante, el cual filmó su propia hermana, Magistra Nefertiti, pocos días antes de que finalmente muriera en una intensa agonía.
No queremos asustar a nadie, Dross. Solo queremos decir que no necesitamos sacrificar niños o personas en nuestros rituales con nuestras manos. No lo hacemos. No lo necesitamos, porque nuestras dagas son espirituales y mucho más peligrosas que cualquier arma blanca o de fuego. También queremos dejarte todo documentado para que aquellos que hagan daños indecibles a los pequeños, en contradicción con las leyes satánicas de la tierra, solo puedan esperar la venganza, la justicia satánica, la cual puede estar más cerca de lo que creen. Esperamos que este material que te adjuntamos, totalmente exclusivo y que nunca había sido compartido con nadie, te motive a publicarlo. Seguramente muchos nos juzgarán de asesinos, aunque no hayamos matado a nadie con nuestras manos. Pero eso poco nos importa. Son los mismos que portan el estandarte de una moral cristiana que ha llevado adelante millones de abusos de menores, como el caso de Christian, un católico practicante, quien ultrajó a sus 2 niñas y a su hermana. No nos arrepentimos de lo hecho. Por el contrario, damos las gracias a nuestro Señor de las Tinieblas por ser tan solícito y oportuno en el cumplimiento de nuestros pedidos. Las tinieblas complacen a aquellos que las complacen. Te saludamos atentamente, de parte de la fraternidad del Templo de Baphomet, y muy especialmente yo, el oficial José María Umpierres, sumo sacerdote del Templo de Baphomet, nombre cambiado por motivos obvios. Si el video te gustó, apreciaría mucho que por favor le dieras pulgar arriba y comentaras algo. Muchas gracias. Envío un agradecimiento al Templo de Baphomet por haber compartido conmigo no solo todo el material exclusivo, sino la historia. A ellos, gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Lisandro Casal. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.